¿Sí? No, eso usted dice, sí, siga. Pues sí, eso es lo que... Ajá. Se ha tratado de ver a esos seres, se les ha estudiado. Nosotros tenemos varios sexos en nuestro interior, y no se entienda diversidad, sino manifestaciones. Tenemos un sexo cromosómico, o sea, cromosomas que nos hacen ser hombre o nos hacen ser mujer. Tenemos un sexo somático, o sea, ese sexo cromosómico nos lleva al desarrollo de un organismo adecuado a ese sexo. Tenemos un sexo gonadal que se llama, o sea, glándulas que funcionan para lo masculino y para lo femenino, testículos y ovarios. Tenemos un sexo hormonal, testosterona o estrógenos, ¿sí? Bueno, todo eso es normal en todos. Se ha estudiado, se ha querido demostrar que hay algo que los lleva a eso y no hay nada. Cromosómico, somático, gonadal y hormonal, normales. Funcionamiento, porque ahora hay que ver si funciona o no funciona. Funciona igual. Siempre en todo. Producción tanto de óvulos como de espermas, todo es totalmente normal. ¿Qué está pasando? Que hay algo en el interior de la psique de esa persona, de la psique, donde se perdió su identidad. Y eso es una enfermedad que pudo haber sido dentro de la madre por un trastorno hormonal y que el niño recibe una carga hormonal diferente o más abundante del sexo contrario y eso lo lleva a pensar o a sentir de manera contraria. Eso se llama enfermedad. ¿De acuerdo? No es natural, es enfermedad. O que el niño fue desde la infancia, desde que nació, tratado con determinadas actitudes que lo hicieron desviarse y que ahora está tratando de imitar al sexo contrario a él. Madres sobreprotectoras, padres muy autoritarios, padres violentos, padres viciosos, donde el niño no recibe una buena identificación con su propio ser y entonces no adquiere el rol que le toca, sino adquiere el rol contrario y eso lo lleva a desarrollar tendencia y eso se llama enfermedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la homosexualidad es enfermedad. Porque si usted me dice lo contrario, entonces Dios se equivoca. Y Dios está creando un alma homosexual. Perdón, pero eso es una aberración lo que está diciendo. Una aberración lo que está diciendo. Hay una enfermedad, sí. Por lo tanto, si yo veo a un enfermo, ¿por qué si salgo y veo a alguien con una llaga o con un cáncer y me acerco a él y trato de llevarlo o de curarlo o de orientarlo? ¿Por qué si veo a alguien que está enfermo de su psique no trato de hacer lo mismo? Y lo considero normal. Perdón, pero estamos totalmente anormales. Los anormales somos nosotros, que con el conque de la tolerancia es lo que hacemos. Para terminar, porque ya se deberían de haber ido al break, aquí hay algo que es interesante. O sea, todo lo que es vicio es lo que es antinatural. Todo lo que es virtud es lo que va acorde a la naturaleza real que tenemos, que sería la divina. Sucede en el Apocalipsis, si alguien ha leído el Apocalipsis, que nos habla de una batalla, y de una batalla entre el demonio y Dios, y el campo de batalla es el hombre.
O sea, no es el demonio tentándonos, sino es tratando de vencer a Dios en nosotros. Se habla de que va a haber una tremenda tribulación y un tremendo problema a nivel social, a nivel religioso, en fin, de todo. Y nos dice que es el demonio el que está luchando contra Dios, ¿sí? Bueno, en un momento dado, ese demonio, ese que está simbolizado por el dragón rojo en el Apocalipsis, tiene dos enviados que lo vienen a presentar, lo vienen a promover, que son las bestias del Apocalipsis. Son dos. La primera bestia que viene a tratar de convencernos de que es justo y necesario hacerle caso al demonio es la ciencia. La política. Si se dan cuenta, la política es la que nos ha obligado a tener todo esto. La política es la que ha aceptado todos los vicios, incluso el asesinato, que es el aborto. Está promoviendo la eutanasia para una muerte digna, por favor. O sea, está promoviendo el asesinato de nuestros propios hijos. Es la que promovió el divorcio, la que promovió la planificación familiar, la que ha promovido todos los vicios. Ahora está promoviendo la corrupción, ahora está promoviendo todo lo que es esto de la teoría de género, está promoviendo las drogas, está promoviendo todo. La política es la primera bestia del Apocalipsis que está llevando a cabo todo lo que es contrario a Dios. Y para aquellos que en un momento dado dicen, no, eso no puede ser, eso está mal, sale la segunda bestia para convencer a esos incrédulos. Y esa segunda bestia es la ciencia. La ciencia es la que llega y dice, ¿cómo? ¿Todavía crees que eso es anormal? No, mira, ve al chiquito desde que nació. Y no queremos entrar, no queremos penetrar en las causas, no queremos hacer nada, no queremos esforzarnos, porque lo que queremos es destruir a la humanidad y queremos destruir a Dios en nosotros. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y eso es lo que la ciencia y la política unidas nos están llevando a aceptar, destruir a Dios en nosotros y aceptarnos todos como animales. Ese es el problema. Un break. Para vivir en mi voluntad no hay puertas, no hay llaves, no hay caminos. Para vivir en mi voluntad no hay puertas, no hay llaves, no hay caminos. Lo único que necesitas es quitar la piedrecita de tu voluntad. Lo único que necesitas es quitar la piedrecita de tu voluntad. Por eso déjame hacer. Después de una mirada fulminante, No la escuché. bueno, les agradecemos que hayan cedido el tiempo. Es desafortunadamente el dar una noticia de algo nuevo como es esto. Nos llevaría mucho tiempo y estamos tratando de resumir lo más que se puede, que también lo resumido pues no queda bien claro, ¿sí?
pero es necesario el ir paso por paso para que el cuadro se vaya armando perfectamente. O sea, no nada más empezar con lo que es la vida en la divina voluntad, porque eso quedaría como algo muy quizá bonito, pero que no tiene un sustento. Por eso es que hemos ido tratando de fincar primero el sustento para después hablar de la divina voluntad. Lo único que nos falta de ver como inicio es exactamente esto que vamos a analizar ahorita, el pecado. ¿Qué es el pecado? O sea, el pecado lo hemos tomado como una transgresión del hombre, una desobediencia del hombre, como algo que el hombre hace en contra de Dios, pero el significado profundo de qué es el pecado todavía no lo entendemos, lo dejamos como ofensa. Entonces vamos a tratar de analizar qué es el pecado y empezamos con el Catecismo de la Iglesia Católica otra vez. El Catecismo nos dice, en el 386 del Catecismo, dice lo siguiente: el pecado está presente en la historia del hombre y sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Interesante definición. Para intentar comprender lo que es el pecado, primero necesitamos entender ese vínculo de unión con Dios. ¿Qué es lo que Dios unió con nosotros? Dice, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. En el 387, o sea, en el siguiente dice, la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de origen, se esclarece solamente a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que esta revelación nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error, como la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solamente en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Empezamos a entender. Yo no puedo entender qué es el pecado si no entiendo qué es lo que Dios unió conmigo. Yo no puedo entender qué es el pecado si no me lo dan a conocer. O sea, no me dice Dios qué es lo que realmente estoy haciendo, que creo que de alguna manera estamos empezando a entender. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó con el pecado. Hay una frase de Jesús en el Evangelio en que Jesús dice, hablando del matrimonio, cuando le llegan a preguntar que si Moisés concedió el libelo de repudio a la mujer, o sea, el divorcio en pocas palabras en aquel tiempo, que si era válido o no. Entonces Jesús dice, ese libelo de repudio Moisés se los concedió por la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así. O sea, en el principio no era esa la voluntad de Dios. No separe el hombre lo que Dios ha unido. No separe el hombre y luego por ningún motivo lo que Dios ha unido.
Se lo hemos achacado siempre a la unión de hombre y mujer, y es verídico. O sea, el divorcio en función de Dios no existe. Se pueden divorciar civilmente, pero para Dios la persona sigue casada. Y cualquier unión fuera de ese matrimonio es un pecado, y un pecado de adulterio, o sea, un pecado grave. Así que definitivamente debemos entender que esa palabra en el matrimonio es válida, pero no es lo único que Dios unió. Vamos a ver qué es lo que Dios unió y cómo lo unió. En los escritos de la sierva de Dios, de Luisa Picarreta, nos dice lo siguiente. Esto es lo más fabuloso que el hombre ha hecho, pero es lo más incómodo que existe. Entonces dice Jesús: yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. Esas tres potencias de las que hemos hablado. Dice, en la primera refulgía mi Padre Celestial, el cual como acto primero comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana, invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana. Dice, en esta unión ya no había ni tuyo ni mío, sino todo era en común, con acuerdo recíproco. Era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos reflejaba. Por lo tanto, nuestra vida debía ser la suya, y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la voluntad de mi Padre Celestial. Pero esta voluntad, ¿cuánto se ha desfigurado? De libre se ha vuelto esclava de vilísimas pasiones. Es ella el principio de todos los males del hombre. No se reconoce más cómo ha descendido de su nobleza. Entonces, primera cosa, la voluntad de Dios, que está representada en el Padre Celestial, que es la primera persona de la Trinidad. Él representa la voluntad, o sea, el motor, lo que Dios quiere y lo que Dios contiene. Y eso lo unió al hombre, a la voluntad del hombre. Después, como acto segundo, dice, después como acto segundo concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Pero ay de mí, qué mar de vicios es la inteligencia de la criatura. De la ciencia se ha servido para desconocer a su Creador. Y después, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, a fin de que, recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, debía abrazarla e informar toda su vida. Pero ¿cómo queda contristado el eterno amor? Esta memoria se recuerda de los placeres, de las riquezas y hasta de pecar. Y la Trinidad Sacrosanta es puesta fuera de los dones dados a su criatura. Mi dolor fue indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre. Habíamos formado nuestra morada en él,
y Él nos había arrojado afuera. Entonces, ¿qué es lo que Dios había unido? Todo lo de Él, voluntad, inteligencia y memoria, primera, segunda y tercera persona de la Trinidad, y por eso el Catecismo de la Iglesia en el 260 nos dice que la finalidad de Dios es la unión perfecta con la Santísima Trinidad, y esto es lo que Dios había unido a través de estas tres potencias. Ahora, nada más sería a nivel del alma y a nivel del espíritu esa unión. Veamos lo que continúa diciendo Jesús. Dice, ¿crees que sea cosa de nada vivir en mi voluntad? No hay cosa que lo iguale, ni santidad que la iguale. Es la vida real, no fantástica, como alguno pudiera imaginar. Y esta mi vida no está solo en el alma, sino también en el cuerpo. Es la vida real de Jesús fundida en el ser humano, no solo en el alma, no solo en la voluntad, en la inteligencia y en la memoria, sino también en el cuerpo. Y nos va a poner varios, no ejemplos, sino razones del por qué. Él dice, hija mía, mi divina voluntad es latido. Habíamos quedado que la voluntad es el motor. Por lo tanto, es la fuerza o es el latido del corazón. Pero Dios no tiene corazón. Dice, mi divina voluntad es latido, es movimiento. ¿Sí? Pero no tengo corazón. Yo creé mi corazón en la criatura. Y dice, la criatura es corazón, la divina voluntad es el latido. Mira qué unión inseparable hay entre mi voluntad y la criatura. El corazón es nada si no tiene ningún valor sin el latido. Con el latido se constituye en vida de la criatura. Pero el latido no puede palpitar sin corazón. Tal es mi divina voluntad. Si no tiene la nada del corazón de la criatura, no tiene dónde formar su latido de vida para desarrollar y formar su vida divina. Entonces, mira, mi divina voluntad, no teniendo corazón, lo ha creado en la criatura para tener su corazón, donde poder formar su latido. Si entendimos que la divina voluntad es el motor, es el movimiento, entonces podemos entender el por qué dice que es latido. ¿Qué es el latido? Es el impulso que hace que aquel corazón se mueva. ¿El corazón sirve de algo sin el latido? De nada. O sea, es algo muerto totalmente, que no tiene utilidad. Un latido que no tiene corazón no tiene sentido, no tiene dónde poder desarrollar su acción. Por lo tanto, es una interdependencia entre el movimiento de Dios y el objeto movido por Dios, que es la criatura. Movimiento de latido, criatura, corazón. Y si se unen latido y corazón, ahora ese corazón es útil y desarrolla una vida, que eso es lo que Dios quiere, formar vida, pero vida en nosotros con lo suyo, no que la formemos nada más con lo nuestro, porque estamos dejando inútil el movimiento de Dios. Sigue poniendo varios ejemplos sobre eso y dice, mi voluntad es respiro sin cuerpo. La criatura es el cuerpo, o sea que es exactamente lo mismo, ¿no?
Después dice, por eso mi divina voluntad es todo para la criatura. Es palabra sin boca, es luz sin ojo, es oído sin orejas, es obra sin manos, es paso sin pies. Y por eso el alma que vive en mi querer divino le sirve de boca, de ojo, de orejas, de manos y de pies. Mi voluntad se restringe para encerrarse en la criatura mientras permanece inmensa y victoriosa y forma en ella su reino, sirviéndose de ella como si fuera su cuerpo, donde late, respira, habla, obra y camina. No sé si esto queda más o menos claro, yo pienso que sí. Y debemos entender qué pasa cuando se une el movimiento con el órgano. Si nosotros no tuviéramos el primer movimiento de Dios en nosotros, nosotros estaríamos muertos. Y ese primer movimiento fue en el momento que Dios se pone en el hombre allá en el paraíso. Y ese acto de Dios de ponerse en el hombre en el paraíso continúa. Los actos de Dios son eternos, no terminan jamás. Por lo tanto, ese insuflo que Dios le puso al hombre en Adán, continúa poniéndose continuamente en nosotros para darnos la vida. Nosotros nos movemos por Dios porque Él es el que nos da la vida y Él es el primer impulso, el primer movimiento de nosotros. Pero ese primer movimiento, por razón de la libertad que Dios nos dio, de esa libertad que ahora Dios me confiere para que yo libremente sea igual que Él y pueda condividir con Él todo lo que Él es, toda su gloria, toda su felicidad, toda su inmensidad, todo lo que Él es, eso es lo que quiere que yo tenga, pero libremente. Y nosotros nos volvimos esclavos de nuestra naturaleza. De la libertad de vivir en Dios me sujeto a la prisión de vivir en mi voluntad. Y todos pensamos que somos libres. Y yo preguntaría, ¿seremos realmente libres? ¿Podemos vivir libremente, o sea, vivir sin ataduras? Vivimos con ataduras continuamente. Vivimos con ataduras hacia las personas por agradecimiento, porque me hicieron un bien, ahora quedo como atado a la criatura por agradecimiento, por el enamoramiento que tenemos, ahora vivo atado a la persona que amo, por rencor, porque me hizo un mal, me hizo un daño, me caí mal y ahora estoy atado a la criatura por rencor. Vivo atado a cosas tan absurdas como es, por ejemplo, el tabaco. ¿Quién fuma? El que fume sabrá lo que estoy hablando. ¿Cuánto trabajo cuesta quitarse del cigarro? Y si no tengo el cigarro, tengo que buscarlo a como dé lugar, porque dependo de eso para mi bienestar. ¿Quién es aficionado al alcohol? Y nos estamos atando al alcohol, a la droga, en fin, a todo lo que nos ata y que está en un circulito que es mi voluntad. ¿Quién se ata a una afición? Por ejemplo, ¿quién se ata a la afición del fútbol? Lo pensamos que es como una distracción. Perdón, pero es una distracción que nos lleva incluso al delito. O sea, nos volvemos tan adictos a eso que ya no se puede vivir sin eso. Y ni siquiera nos gusta el fútbol, sino somos aficionados a un equipo, a una persona o a algunas personas. Porque si nos gustara el fútbol, nadie le iría a ningún equipo. Iríamos a ver jugar fútbol. No, es la pasión y que nos lleva incluso a la agresividad y a todo, por tal de que un equipo gane. No somos aficionados al fútbol,
somos aficionados a las personas. Y así por el estilo, hemos vivido siempre esclavos de algo. No somos libres. Así que no nos engañemos. Vivimos en un mundo de esclavitud. Y somos esclavos de nuestros gustos, de nuestras costumbres, de nuestros anhelos, de las personas que conviven con nosotros. Somos esclavos de todo. Dios viene a ofrecernos la libertad. Nos viene a quitar de todo aquello, pero para poder llegar a esa libertad necesitamos un esfuerzo de sufrimiento otra vez, que es desapegarnos de todo, para vivir con ese movimiento que Dios nos da, pero dejarlo que corra en nosotros como vida. Por lo tanto, tendríamos vida, pero vida divina. Y Dios no es esclavo de nada. Dios se hace esclavo voluntario de nosotros. Qué tremenda realidad y qué tremenda, no sé cómo decirlo, una verdad que me lleva a entender lo miserable que soy. Ese Dios todopoderoso, ese Dios inmenso, ese Dios que trasciende totalmente todo lo imaginable, se hace esclavo de mí. ¿Se entiende? Yo hago lo que se me pega la gana y ese Dios tiene que venir a sufrir para pagar lo mío. Yo me hago deudor de Dios y tiene que ser ese mismo Dios quien venga a pagar lo mío. Y ese Dios que es tan grande se esclaviza al hombre con tal de lograr salvarlo y llevarlo a su punto de origen. Y nosotros somos tan grandes, tan inmensos, que le decimos a Dios, ¿sabes qué? No me interesas, simplemente sigue pagando por mí para que al final yo me salve, pero yo voy a seguir haciendo lo que se me pega la gana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, cada acto que nosotros hacemos, que no lo unimos a Dios, que no lo unimos a la voluntad de Dios, es una muerte que le estamos dando a la vida divina en nosotros. Que esa fue la sentencia del paraíso terrenal. Si comes del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y eso es lo que Jesús tiene que venir a pagar Él, porque nosotros ya no lo podíamos pagar, porque no tenemos vida divina, y entonces tiene que venir Él, que sí tiene vida divina, y tiene que venir a pagar lo que nosotros hacemos, o hicimos, o haremos. Y es muy cómodo, terriblemente cómodo, que otro pague por mí. O sea, no somos responsables de lo nuestro. Y pensamos que Dios tiene como no solo el deseo, sino la obligación de venir a salvarnos. Lo queremos tener como esclavo. Qué total ignorancia tenemos de lo que es verdaderamente el amor, que es un darse sin importar lo que tenga que pasar, y ni siquiera lo que le están dando, pero Él tiene la esperanza de que al final, cuando menos podamos reconocer quién es y lograr aceptarlo. ¿Quién es el primer salvado? Dimas. ¿Y quién es Dimas? Era un ladrón y probablemente también un asesino que estaba colgado junto con Jesús. Había dos ladrones, uno bueno y uno malo. El malo insulta a Jesús. El bueno lo defiende porque reconoce quién es. Y le dice al malo, oye, no lo insultes, nosotros es justo que estemos aquí.
por lo que hemos hecho, por lo que hemos realizado. Pero este es un justo. Este es un justo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Como quien dice, llévate un buen recuerdo mío. Y en ese momento Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Arrebata Jesús a aquella alma con el solo hecho de haberlo reconocido. Qué amor tan grande de un Jesús que viene a cumplir lo que nosotros deberíamos de haber hecho. Y no sé si tienen idea de lo que Jesús sufrió. Yo pienso que no, porque todos vemos a un Jesús sufriendo ahí y unas cuantas horas antes del ahí. O sea, que lo flagelaron, que lo coronaron de espinas, que lo golpearon, en fin, todo lo que vimos que le hicieron. Lo llevaron a la cruz, lo clavaron, al final muere, todavía una lanza para atravesar su corazón, y eso es lo que pensamos que Jesús sufrió. Perdón, pero eso es nada. Todo eso es alivio para Jesús, porque toda su pasión empezó en el mismo instante en que se encarna y tuvo que sufrir toda su vida, muertes continuas, flagelaciones continuas, para estar rehaciendo lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros le debemos a Dios. Si recordamos el Padre Nuestro, como lo rezó Jesús, era perdona nuestras deudas, no ofensas. Perdona nuestras deudas. Y esas deudas son las que viene a pagar Jesús. Como oímos ahorita, cuando mi voluntad quiere lo que Dios no quiere, cuando mi inteligencia se ocupa de cosas que la inteligencia divina no se ocupa, cuando mi memoria se ocupa de recordar cosas que no son lo que Dios ha hecho por mí, estoy fallando y estoy cometiendo actos en contra de Dios y estoy sufriendo una muerte en cada uno de esos actos. Y si ya vi lo que sigue, que es también en el cuerpo, entonces cada movimiento que Dios saca de sí para que yo pueda recibirlo y moverme, latido, respiro, pensamiento, palabra, paso, acción, deseo, todo lo que sea, también estoy fallando y estoy adquiriendo una culpa para con Dios. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo la finalidad por la cual fui creado. Con este panorama vamos a leer cómo es que fue creado el hombre, qué es lo que Dios hizo para crear al hombre y cómo lo hizo. Le dice Jesús a Luisa Picarreta, dice, hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno no a gotas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades, proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Así que todo lo que ves en lo creado es nada en comparación a la creación del hombre. Cuántos cielos, estrellas y soles mucho más bellos extendía en el alma creada. Cuánta variedad de belleza, cuántas armonías. Basta decir que miró al hombre creado y lo encontró tan bello que se enamoró de él,
y celoso de este su portento, él mismo se hizo custodio y poseedor del hombre y dijo: todo lo he creado para ti, te doy el dominio de todo, todo es tuyo, pero tú serás todo mío. Tú no puedes comprender los mares de amor, las relaciones íntimas y directas, la semejanza que corre entre creador y criatura. Ah, hija de mi corazón, si la criatura conociera cuán bella es su alma, cuántas dotes divinas contiene, y cómo entre todas las cosas creadas sobrepasa a todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir es un pequeño Dios y un pequeño mundo que todo en sí contiene. Oh, cómo ella misma se estimaría de más y no ensuciaría con la más leve culpa una belleza tan singular, un prodigio tan portentoso de la potencia creadora. Pero la criatura casi ciega en el conocerse a sí misma y mucho más ciega en el conocer a su Creador, se va ensuciando con 1000 suciedades, tanto de desfigurar la obra del Creador, así que difícilmente se reconoce. Piensa tú misma cuál es nuestro dolor. Por eso, en mi querer, y junto conmigo ven a sustituir por nuestros hermanos delante al trono del Eterno por todos los actos que deberían hacer, por haberlos creado como un prodigio de amor. La creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Dice, nosotros poníamos nuestra vida divina en el hombre porque era incapaz de recibir toda la plenitud de nuestro ser divino. Pusimos en él cuanto podía contener de nuestra vida, dotándola de libertad para hacerla crecer cuanto más pudiera y quisiera. Habíamos hablado que todo lo que nosotros llevamos a cabo, todos los actos del ser, se van guardando en nuestra voluntad y eso es lo que nos va haciendo desarrollarnos, crecer. Lo que nosotros somos en este momento es el conjunto de todos los actos que hemos llevado a cabo en toda nuestra vida. Aquí traemos el momento de la concepción nuestra, traemos toda nuestra vida intrauterina, traemos nuestra vida de infancia, todo lo que traemos aquí, todo lo que conformamos, es todo lo que hemos aprendido en el mundo, en nuestra vida. Eso debemos tenerlo muy en cuenta porque si nos quitaran algo de lo nuestro, que pudieran quitarnos parte de lo que hemos vivido, nosotros seríamos totalmente diferentes de lo que somos. Por lo tanto, el crecimiento del ser humano es a base de actos. El crecimiento, si se puede hablar de crecimiento de Dios, o sea, lo que Dios es todo lo que Dios ha hecho. O sea, su movimiento interno dentro de la Trinidad, esa relación entre ellos, y todo lo que ha hecho fuera, o sea, la creación, la redención, la santificación,
Todo eso es lo que hace que Dios sea Dios. Por lo tanto, ya entendí que lo que me hace crecer son los actos. Si Dios desde el momento de la creación del hombre le dio su vida, ¿qué necesitaría esa vida para crecer? Una voluntad. Pero es una voluntad que si hubiera sido nada más la voluntad humana, esa vida divina hubiera crecido con un desarrollo humano. ¿Qué sería? Un fenómeno. O sea, vida divina, pero con actos humanos. ¿Sí se entiende? O sea, no sería Dios. Por eso es que se necesitaba un alimento especial para que esa vida divina que se le comunicaba al hombre pudiera crecer, pero crecer en la misma medida de vida divina. O sea, necesitaba un alimento divino. Por lo tanto, tuvo que tener ¿qué? Una voluntad divina, para que actuando desde el hombre pudiera ir creciendo y desarrollando la vida de esa vida divina en nosotros. Y por eso Jesús continúa y dice, después de haber dicho que ponía su vida en nosotros, ahora nos va a decir lo siguiente. Bueno, dice, poníamos nuestra vida divina en el hombre porque era incapaz de recibir nuestro ser divino. Dios hubiera querido darnos su ser, o sea, la totalidad de Él, pero no hubiéramos sido capaces de contenerlo, porque Dios es infinito y nosotros no. Por eso le dimos nuestra vida y pusimos en Él cuanto podía contener de ella, dándole libertad de hacerla crecer cuanto más pudiera y quisiera. Pero nuestra vida en el hombre, para crecer, tenía necesidad de alimento. He aquí la necesidad de poner en él una voluntad divina, ¿sí?, para que creciera con alimentos divinos. Lo que estábamos diciendo ahorita. Era necesario darnos su voluntad para que, creciendo junto con la nuestra, actuando junto con la nuestra, pudiera tener alimento divino y desarrollar una vida divina igual a la de Jesús. Si entendemos esto, entonces, dice Jesús, por eso, al crearlo, no le di leyes, ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solamente de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable, fácil para hacerse santo y feliz, en el tiempo y en la eternidad. Y si le di una ley después de siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio. Así que la ley no fue principio sino medio, pero viendo que con todo y la ley el hombre estaba perdido, al venir a la tierra instituí los sacramentos como medios más fuertes y potentes para salvarlos. Santidad divina en el hombre al principio, necesidad de algo, de nada. Necesidad de práctica de virtudes, por supuesto que no, porque las contenía todas. No había que estarse esforzando por hacer una virtud. ¿Necesitaba devociones? Por supuesto que no. ¿Necesitaba de una ley? Por supuesto que no. ¿Necesitaba de sacramentos? Por supuesto que no. Y dice,
por su falta, por su desviación que había tenido, primero le dio una ley. Los mandamientos, esa es la ley de Dios. ¿Pero qué son los mandamientos? Es algo para indicarnos lo que debemos o lo que no debemos hacer. Vamos a poner un ejemplo, o sea, para entender qué es la ley. ¿Ustedes saben lo que es un campesino? Campesino, ¿sí saben? Sí, ¿verdad? ¿Saben lo que es un burro? Sí, porque si dicen que no, les decimos burro. O sea, entonces va un campesino con su burrito y lo lleva a hacer su trabajo. O sea, este campesino tenía una parcela en donde va a trabajar en su parcela, pero para trabajar necesita el burro. Van por una veredita y de repente el burro se resbala y se cae en una barranca. Entonces el pobre campesino dice, ¿y ahora? Mi burro allá abajo y yo acá. Mi trabajo no lo puedo hacer. Entonces trae una cuerda al campesino, le lanza la cuerda y no le importa de dónde lo agarre, de dónde lo haya agarrado. De la cola, de la pata, del cuello, de una oreja, no importa. Ya lo agarró y ahora empieza a jalar al burro. ¿Qué está haciendo el campesino? ¿Salvando al burro nada más? Está salvando su trabajo. Para eso necesita el burro y por eso, bueno, también el burro cuenta, pero lo importante para él es el trabajo. Bueno, eso es lo que lo que el campesino está queriendo hacer. ¿Y el burro qué está pensando? Este tal por cual me quiere matar. Imagínense que lo agarró de la cola y ahí va el pobre burro, va pataleando, rebuznando, haciendo mil cosas, pero no entiende que lo están queriendo salvar. Si lo agarró de la oreja, bueno, peor todavía. Del hocico ya no puede rebuznar. En fin.